Henry Bergson, Memoria y Vida, por Gilles Deleuze. 5. 2. La memoria o los grados coexistentes de la duración. A. Principios de la memoria. 23. ¿En qué sentido es memoria la duración? Nuestra duración no es un instante que reemplaza a otro instante. No habría entonces nunca más que presente, y no prolongación del pasado en lo actual, ni evolución ni duración concreta. La duración es el progreso continuo del pasado que corroe el porvenir y que se hincha al avanzar. Desde el momento en que el pasado crece incesantemente, se conserva también de modo indefinido. La memoria no es una facultad de clasificar los recuerdos en un cajón o de inscribirlos en un registro. No hay registro, no hay cajón. Aquí no hay siquiera propiamente hablando una facultad, porque una facultad se ejerce de modo intermitente cuando ella quiere o cuando puede, mientras que el amontonamiento del pasado sobre el pasado prosigue sin tregua. En realidad, el pasado se conserva por sí mismo, automáticamente. Sin duda, en todo instante nos sigue todo entero. Lo que desde nuestra primera infancia hemos sentido, pensado, querido, está ahí, inclinado sobre el presente con el que va a reunirse presionando contra la puerta de la conciencia que querría dejarlo fuera. El mecanismo cerebral está hecho precisamente para rechazar la casi totalidad en el inconsciente y para no introducir en la conciencia lo que por naturaleza sirve para aclarar la situación presente, para ayudar a la acción que se prepara, a proporcionar por último un trabajo útil. Todo lo más, los recuerdos de lujo logran pasar de contrabando por la puerta entreabierta. Estos mensajeros del inconsciente nos advierten de cuanto tras nosotros arrastramos sin saberlo. Pero incluso aunque no tuviésemos clara la idea, sentiríamos vagamente que nuestro pasado nos queda presente. En efecto, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es nuestro carácter sino la condensación de la historia que hemos vivido desde nuestro nacimiento, antes de nuestro nacimiento incluso, dado que llevamos con nosotros disposiciones prenatales? Sin duda, no pensamos más que con una pequeña parte de nuestro pasado, pero es con nuestro pasado todo entero, incluida nuestra curvatura de alma original, como deseamos, queremos, actuamos. Nuestro pasado se manifiesta, por tanto, íntegramente en nosotros por su impulso y en forma de tendencia, aunque solo una débil parte se convierta en representación. La evolución creativa, 4-5. 24. Nos colocamos de golpe en el pasado, el recuerdo puro, más allá de la imagen. ¿Se trata de encontrar un recuerdo, de evocar un periodo de nuestra historia? Tenemos conciencia de un acto sui generis por el cual nos separamos del presente para volvernos a colocar en primer lugar en el pasado general. Luego, en una determinada región del pasado, trabajo de tanteo, análogo a la puesta a punto de un aparato fotográfico. Pero nuestro recuerdo permanece aún en estado virtual. De este modo, solo nos disponemos a recibirlo adoptando la actitud apropiada. Poco a poco, aparece como una nebulosa que se condensa. De virtud pasa al estado actual. Y a medida que sus contornos se dibujan y que su superficie se colorea, tiende a imitar la percepción. Pero permanece adherido al pasado por sus profundas raíces y si, una vez realizado, no se resintiese de su virtualidad original, si no fuera a la vez que un estado presente, algo que contrasta con el presente, jamás lo reconoceríamos como recuerdo. La verdad es que jamás alcanzaremos el pasado si no nos colocamos en él de golpe. Esencialmente virtual, el pasado no puede ser captado por nosotros como pasado a no ser que sigamos y adoptemos el movimiento mediante el que se abre en imagen presente, emergiendo de las tinieblas a la luz. En vano buscaremos la huella en alguna cosa actual y ya realizada. Será lo mismo que buscar la oscuridad bajo la luz. Ahí radica precisamente el error del asociacionismo. Situado en lo actual, se agota en vanos esfuerzos por descubrir, en un estado realizado y presente, la señal de su origen pasado, por distinguir el recuerdo de la percepción y por erigir en diferencia de naturaleza lo que de antemano ha condenado a no ser más que una diferencia de magnitud. Imaginar no es acomodarse. Indudablemente, un recuerdo, a medida que se actualiza, tiende a vivir en una imagen.
Pero lo recíproco no es cierto, y la imagen pura y simple no me llevará al pasado más que si he ido efectivamente a buscarlo en el pasado, siguiendo así el progreso continuo que le ha llevado de la oscuridad a la luz. Materia y memoria, 148-150. 25. Diferencia de naturaleza entre la percepción y el recuerdo. Cuando más se piense, menos se comprenderá que el recuerdo pueda nacer jamás si no se crea al mismo tiempo que la percepción. O el presente no deja huella alguna en la memoria, o es que se desdobla en todo instante, desde su mismo surgimiento, en dos chorros simétricos, uno de los cuales revierte hacia el pasado, mientras el otro se abalanza hacia el futuro. Este último, al que denominamos percepción, es el único que nos interesa. No tenemos que hacer mediante el recuerdo las cosas cuando tenemos las cosas mismas. Al separar la conciencia práctica este recuerdo por inútil, la reflexión teórica lo considera inexistente. Así nace la ilusión de que el recuerdo sucede a la percepción. Pero esta ilusión tiene una fuente más profunda todavía. Procede de que el recuerdo reavivado, consciente, nos da la impresión de ser la percepción misma que resucita bajo una forma más modesta, y nada más que esta percepción. Entre la percepción y el recuerdo habría una diferencia de intensidad o de grado, pero no de naturaleza. Al definirse la percepción como estado fuerte y el recuerdo como estado débil, y al no poder ser entonces el recuerdo de una percepción más que esta percepción debilitada, nos parece que la memoria ha tenido que esperar, para registrar una percepción en el inconsciente, a que la percepción se haya adormecido en recuerdo. Por esto, juzgamos que el recuerdo de una percepción no podría crearse con esta percepción ni desarrollarse al mismo tiempo que ella. Pero la tesis que hace de la percepción presente un estado fuerte y del recuerdo reavivado un estado débil, que quiere que se pase de esta percepción a este recuerdo mediante disminución, tiene contra ella la observación más elemental. Lo hemos demostrado en un trabajo anterior. Tomad una sensación intensa y hacedla decrecer progresivamente hasta cero. Si entre el recuerdo de la sensación y la sensación misma no hay más que una diferencia de grado, la sensación se volverá recuerdo antes de apagarse. Ahora bien, llega sin duda un momento en que no podéis decir si os la veis con una sensación débil que experimentáis o con una sensación débil que imagináis, aunque nunca el estado débil se convierta en recuerdo arrojado en el pasado del estado fuerte. El recuerdo es por tanto otra cosa. El recuerdo de una sensación es algo capaz de sugerir esta sensación, quiero decir, de hacerla renacer. Débil al principio, más fuerte después, más fuerte paulatinamente, a medida que la atención se fija más sobre ella. Pero es distinto del estado que sugiere, y precisamente porque la sentimos detrás de la sensación sugerida, como el magnetizador detrás de la alucinación provocada, localizamos en el pasado la causa de lo que experimentamos. En efecto, la sensación es esencialmente actualidad y presente, pero el recuerdo, que la sugiere desde el fondo del inconsciente de donde emerge a duras penas, se presenta con ese poder sui generis de sugestión que es la marca de lo que no es, de lo que todavía querría ser. Apenas ha tocado la imaginación la sugestión cuando la cosa sugerida se dibuja en estado naciente, y por ello resulta tan difícil distinguir entre una sensación débil que se experimenta y una sensación débil que se rememora sin fechar. Pero la sugestión no es lo que sugiere en grado alguno, el recuerdo puro de una sensación o de una percepción. No es en grado alguno la sensación o la percepción mismas. De lo contrario, habría que decir que la palabra del magnetizador, para sugerir a los objetos dormidos que tienen en la boca azúcar o sal, debe estar ya ella misma un poco azucarada o salada. El recuerdo aparece en todo momento haciendo de doble de la percepción, naciendo con ella, desarrollándose al mismo tiempo y sobreviviéndola porque es de naturaleza distinta a ella. La energía espiritual, 131-133 y 135. 26. Los grados de la duración. Concentrémonos, por tanto, en lo que tenemos, a un mismo tiempo más separado del exterior y menos penetrado de intelectualidad. Busquemos
en lo más hondo de nosotros mismos, el punto en que nos sentimos más interiores a nuestra propia vida. Es en la pura duración donde nos sumimos entonces, una duración en que el pasado, siempre en marcha, se dilata sin cesar en un presente absolutamente nuevo. Pero al mismo tiempo sentimos tenderse, hasta su límite extremo, el resorte de nuestra voluntad. Es preciso que mediante una contracción violenta de nuestra personalidad sobre sí misma, reunamos nuestro pasado que se oculta para lanzarlo, compacto e indiviso, a un presente que creará introduciéndose en él. Muy escasos son los momentos en que nos dominamos a nosotros mismos en este punto. Forman unidad con nuestras acciones auténticamente libres, e incluso entonces jamás nos mantenemos completamente enteros. Nuestro sentimiento de la duración, quiero decir, la coincidencia de nuestro yo consigo mismo, admite grados. Pero cuanto más profundo es el sentimiento y más completa la coincidencia, tanto más absorbe la intelectualidad la vida en que nos sitúa superándola. Porque la inteligencia tiene por función esencial vincular lo mismo a lo mismo, y solo los hechos que se repiten son los únicos enteramente adaptables al cuadro de la inteligencia. Ahora bien, en los momentos reales de la duración real, la inteligencia se enfrenta sin duda de repente, reconstituyendo el nuevo estado con una serie de vistas tomadas del exterior sobre él y que asemejan, tanto como es posible, lo ya conocido. En este sentido, el estado contiene la intelectualidad en potencia, por así decir. Sin embargo, la desborda, permanece inconmensurable con ella, siendo indivisible y nuevo. Detengámonos ahora, interrumpamos el esfuerzo que empuja hacia el presente a la mayor parte posible del pasado. Si el acuerdo fuera completo, no habría ya ni memoria ni voluntad. Es decir, que jamás caemos en esa posibilidad absoluta, como tampoco podemos ser absolutamente libres. Pero en última instancia, entrevemos una existencia hecha de un presente que volvería a comenzar sin cesar, nada de duración real, nada más que lo instantáneo que muere y renace indefinidamente. ¿Radica ahí la existencia de la materia? Evidentemente no, porque el análisis la resuelve en conmociones elementales de las que las más breves son de una duración muy débil, casi evanescente, pero no nula. Porque, no obstante presumirse que la existencia física se inclina hacia este segundo sentido, de igual forma que la existencia psíquica lo hace hacia el primero. Por un lado, en el fondo de la espiritualidad, y por otro, en el de la materialidad con la intelectualidad. Habría, por tanto, dos procesos de dirección opuesta y se pasaría del primero al segundo mediante inversión. Quizá incluso por medio de simple interrupción, si es cierto que inversión e interrupción son dos términos que deben ser considerados en este caso como sinónimos, como lo demostraremos detalladamente algo más adelante. Esta presunción se confirma si se consideran las cosas desde el punto de vista de la extensión, y no solo desde la duración. Cuanto mayor conciencia tomamos de nuestro progreso en la duración pura, tanto más sentimos a las diversas partes de nuestro ser entrar unas en otras y a nuestra personalidad toda concentrarse en un punto, o mejor, en una punta que se inserta en el porvenir penetrándolo sin cesar. En esto consisten la vida y la acción libres. Dejémonos ir, por el contrario, en lugar de actuar, soñamos. Al mismo tiempo, nuestro yo se dispersa, nuestro pasado, que hasta ese momento se recogía sobre sí mismo en el impulso indivisible que nos comunicaba, se descompone en miles de recuerdos que se exteriorizan unos respecto a los otros. Renuncian a interpretarse a medida que se fijan más. Nuestra personalidad desciende nuevamente de ese modo en dirección del espacio. Por otra parte, lo bordea sin cesar, en la sensación. No insistiremos sobre este punto que ya hemos considerado en profundidad en otra parte. Limitémonos a recordar que la extensión admite grados, que toda sensación es extensiva en cierta medida y que la idea de sensaciones inesperadas, artificialmente localizadas en el espacio, es una simple consideración del espíritu sugerida más por una metafísica inconsciente que por la observación psicológica. Indudablemente no estamos dando más que los primeros pasos en dirección de la extensión, incluso aunque nos dejamos ir cuanto podamos. Pero supongamos por un instante que la materia consiste en este mismo movimiento impulsado más lejos y que la física es simplemente lo psíquico invertido. Comprenderíamos entonces
que el espíritu se sienta tan a su gusto y circule tan naturalmente en el espacio, dado que la materia le sugiere la representación más clara. Este espacio tenía la representación implícita en el sentimiento mismo que sacaba de su relajación eventual, es decir, de su extensión posible. La encuentra en las cosas, pero la hubiese obtenido sin ellas de haber tenido imaginación bastante para llevar hasta el fin la inversión de su movimiento natural. Por otro lado, así nos explicaríamos que la materia acentúe aún su materialidad bajo la mirada del espíritu. Ha comenzado por ayudar a éste a bajar su pendiente hasta ella. Le ha dado impulso, mas el espíritu, una vez lanzado, prosigue. La representación que forma del espacio puro no es más que el esquema del objetivo a que ese movimiento conduciría. Una vez en posesión de la forma de espacio, se sirve de ella como de un entramado de mallas que puede hacerse y deshacerse a voluntad, entramado que, arrojado sobre la materia, la divide según las exigencias de nuestra acción. De este modo, el espacio de nuestra geometría y la espacialidad de las cosas se engendran mutuamente por la acción y la reacción recíproca de dos términos que son de igual existencia, pero que caminan en sentido inverso. Ni el espacio es tan extraño a nuestra naturaleza como nos lo figuramos, ni la materia se halla tan completamente extendida en el espacio como nuestra inteligencia y nuestros sentidos se la representan. La evolución creativa, 201-204. 27. La memoria como coexistencia virtual de grados. Todo ocurre, por tanto, como si nuestros recuerdos estuvieran repetidos un indefinido número de veces en esas 1000 reducciones posibles de nuestra vida pasada. Adoptan una forma más banal cuanto más se cierra la memoria, más personal cuando se dilata, y así entran en una multitud ilimitada de sistematizaciones diferentes. Una palabra de una lengua extranjera, pronunciada a mi oído, puede hacerme pensar en esta lengua en general o en una voz que la pronunció antaño de una determinada manera. Estas dos asociaciones por semejanza no se deben a la llegada accidental de dos representaciones diferentes que el azar hubiera traído alternativamente a la esfera de atracción de la percepción actual. Responden a dos disposiciones mentales distintas, a dos grados distintos de tensión de la memoria. En un caso más cercana a la imagen pura, en otro más dispuesta a la réplica inmediata, es decir, a la acción. Clasificar estos sistemas, buscar la ley que las une respectivamente a los diversos tonos de nuestra vida mental, mostrar cómo cada uno de estos dos tonos está determinado en sí mismo por las necesidades del momento y también por el grado variable de nuestro esfuerzo personal, sería una empresa difícil. Toda esta psicología está aún por hacer y nosotros no queremos, por el momento, tratar de hacerlo. Pero cada uno de nosotros siente de sobra que tales leyes existen y que hay relaciones estables de este género. Sabemos, por ejemplo, cuando leemos una novela de análisis, que ciertas asociaciones de ideas que se nos pintan son ciertas, que han podido ser vividas. Otras nos sorprenden o no nos dan la impresión de lo real, porque ahí sentimos el efecto de un acercamiento mecánico entre estados diferentes del espíritu, como si el autor no hubiera sabido mantenerse en el plano de la vida mental que había elegido. La memoria tiene, por tanto, sus grados sucesivos y distintos de tensión o de vitalidad, difíciles de definir, sin duda, pero que el pintor del alma no puede confundir entre sí impunemente. La patología, por otra parte, viene a confirmar aquí, con ejemplos groseros, cierto, una verdad que todos presentimos. En las amnesias sistematizadas de los histéricos, por ejemplo, los recuerdos que parecen abolidos están realmente presentes, pero todos se refieren, sin duda, a un cierto tono determinado de vitalidad intelectual, donde el sujeto no puede ya situarse. Materia y memoria, 188-189. 28. Los grados de la memoria y la atención. De buen grado nos representamos la percepción atenta como una serie de procesos que caminarían a lo largo de un hilo único, excitando el objeto sensaciones, las sensaciones haciendo surgir ante ellas las ideas, cada idea conmocionando gradualmente puntos más alejados de la masa intelectual. Habría, por tanto, una marcha en línea recta,
por la que el espíritu se alejaría más y más del objeto para no volver nunca. Nosotros pretendemos, por el contrario, que la percepción refleja es un circuito en el que todos los elementos, incluido el mismo objeto percibido, se mantienen en estado de tensión mutua como en un circuito eléctrico, de tal forma que cada salida del objeto no puede detenerse en ruta en las profundidades del espíritu. Debe siempre retornar al objeto mismo. Que no se vea en este planteamiento una simple cuestión de palabras. Se trata de dos concepciones radicalmente distintas del trabajo intelectual. Según la primera, las cosas ocurren mecánicamente y gracias a una serie totalmente accidental de adiciones sucesivas. A cada momento de una percepción atenta, por ejemplo, nuevos elementos que preceden de una región más profunda del espíritu podrían unirse a los viejos elementos sin crear una perturbación general, sin exigir una transformación del sistema. En la segunda, por el contrario, un acto de atención implica tal solidaridad entre el espíritu y su objeto, es un circuito tan bien cerrado que no se podría pasar a estados de concentración superior sin crear con todas las piezas otros tantos circuitos nuevos que envuelven al primero y que no tienen en común entre sí otra cosa que el objeto percibido. De estos diferentes círculos de la memoria, que estudiaremos con detalle más adelante, el más estrecho A es el más cercano a la percepción inmediata. No contiene más que el objeto mismo O con la imagen consecutiva que viene a cubrirlo. Detrás de él, los círculos B, C, D, cada uno de ellos más amplio, responden a esfuerzos crecientes de expansión intelectual. El todo de la memoria, como veremos, entra en cada uno de estos circuitos, puesto que la memoria está siempre presente. Pero esta memoria, a la que su elasticidad permite dilatarse indefinidamente, refleja sobre el objeto un número creciente de cosas sugeridas. Unas veces, los detalles del objeto mismo, otras detalles concomitantes que pueden contribuir a esclarecerla. Así, tras haber reconstruido el objeto percibido a la manera de un todo independiente, reconstruimos con él las condiciones cada vez más lejanas con que forma un sistema. Llamemos B', C', D' a estas causas de profundidad creciente, ubicadas detrás del objeto y virtualmente dadas con el objeto mismo. Veremos que el progreso de la atención tiene por fruto crear de nuevo no solo el objeto percibido, sino los sistemas cada vez más vastos a los que puede vincularse. De tal suerte que a medida que los círculos B, C, D representan una expansión más alta de la memoria, su reflexión alcanza en B', C', D' capas más profundas de la realidad. Por tanto, la misma vida psicológica se repetirá un número indefinido de veces en las sucesivas etapas de la memoria y el mismo acto del espíritu podría representarse a alturas diferentes. En el esfuerzo de atención, el espíritu se ofrece todo entero, pero se simplifica o se complica según el nivel que escoge para realizar sus evoluciones. Por regla general, es la percepción presente la que determina la orientación de nuestro espíritu, pero según el grado de tensión que nuestro espíritu adopte, según a la altura en que se sitúe, esta percepción desarrolla en nosotros un número mayor o menor de recuerdos e imágenes. En fin, en otras palabras, los recuerdos personales, exactamente localizados y cuya serie diseñaría el curso de nuestra existencia pasada, constituyen, reunidos, la última y más larga envoltura de nuestra memoria. Esencialmente fugaces, no se materializan más que por azar, bien que una determinación accidental precisa de nuestra actitud corporal los atraiga, bien que la indeterminación misma de esta actitud deje campo libre al capricho de su manifestación. Pero esta envoltura extrema se reduce y repite en círculos interiores y concéntricos que, cada vez más estrechos, soportan los mismos recuerdos disminuidos, más alejados cada vez de su forma personal y original, más capaces cada vez de su banalidad, de aplicarse sobre la percepción presente y de determinarla a la manera de una especie que engloba al individuo. Llega un momento en que el recuerdo, así reducido, se inserta también en la percepción presente que no podría decirse dónde termina la percepción, dónde comienza el recuerdo. En ese preciso momento la memoria, en lugar de hacer aparecer y desaparecer caprichosamente sus representaciones, se regula detalladamente gracias a los movimientos corporales.
Materia y memoria 113-116.